Hola a todos. Hoy es jueves, 16 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Alex Greiner, está con nosotros desde Mónaco. Bienvenido de nuevo, Alex. Gracias, Nima. Encantado de estar contigo, Red, después de una pausa de 3 semanas. Así que bueno, no ha pasado gran cosa entre medias. No nos hemos perdido nada. Sí, exactamente. No está pasando nada, solo que la gente se está matando entre sí. Alex, empecemos con el caso de Oriente Medio y el conflicto que sigue abierto entre Irán y Estados Unidos. La guerra comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron juntos a Irán, y luego Donald Trump dijo que iban a buscar una especie de alto el fuego rápido. Más tarde firmaron un documento llamado el MOU, y hasta ahora se ha incumplido cada una de las cláusulas de ese acuerdo. Ya no existe ningún MOU. Literalmente destruyeron todo lo que había en ese documento. Estados Unidos ha vuelto con el mismo planteamiento. El bloqueo ha vuelto. Irán está controlando el estrecho de Hormuz. Estados Unidos está intentando hacerlo otra vez, repitiendo la Operación Libertad que llevaron a cabo antes. E Irán está atacando a los petroleros. Uno de ellos, un petrolero turco, fue hundido en el estrecho de Hormuz. Al menos, ayer vimos imágenes que mostraban eso. Esa es la situación en el estrecho. Por otro lado, los dos bandos están combatiendo. El campo de batalla es Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y esos países, en su mayoría, están implicados en la guerra. Hace apenas unas horas, anoche, supimos que Omán no formaba parte del conflicto, como ya sabéis, desde que empezó la guerra. Irán está atacando ahora mismo a Omán. Anoche atacaron uno de los hoteles de Omán, el Crown Palace Hotel. Parece que es uno de los principales hoteles donde se alojan tropas estadounidenses. Alcanzaron el objetivo. La parte superior del hotel fue el blanco del ataque. Se trata de una especie de atentado de asesinato. Esa es la situación en el campo de batalla. Israel, en este momento, no forma parte de la guerra. Benjamín Netanyahu tiene mucho miedo de que Irán los ataque. Y ha dicho que si Irán nos ataca, nosotros atacaremos. Ya sabes, no habría paz en Asia Occidental. Esa es la situación. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo y cómo lo valoras? Así que, Nima, la única forma en que una guerra de Estados Unidos o una guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán podía tener algún sentido, es decir, entre comillas, tener sentido, era siguiendo la lógica del falso argumento de venta de Benjamín Netanyahu. Ya sabes, eso de que, si llevamos a cabo un ataque sorpresa contra Irán, lanzamos ataques de decapitación, eliminamos al liderazgo y activamos nuestros activos sobre el terreno, los manifestantes que el Mossad lleva años cultivando. Y luego ese elemento más agresivo, el que estaba armado, aprovecharía las protestas como cortina de humo para entrar y provocar un cambio de régimen, de una forma parecida a lo que ocurrió en Ucrania en 2014. Entonces, ese tipo de escenario, desde el punto de vista del imperio, podría tener sentido. Ya sabes, tomas el control de Teherán, colocas a tu marioneta, Zelensky, Juan Guaidó, quien sea, y luego gobiernan el país en tu nombre. Empiezan a hacerte el juego, a romper las relaciones que tenían con China, con Rusia, y consigues una nueva y poderosa base en el continente euroasiático. Así que ese escenario, si estás sentado en Washington, en Tel Aviv o en Londres, podía tener sentido, pero fracasó. Y creo que todo lo que vi, pues, fue simplemente insistir en ese boomerang. Y ahora me da la impresión de que Trump está atrapado en el equivalente geopolítico de la ruina del jugador. In the geopolitical equivalent of gambler's ruin, like when you're on a gambling table. Ya sabes, es como cuando estás en una mesa de juego y estás perdiendo dinero y te das cuenta de que vas a tener que levantarte sin nada, o sigues jugando esperando que la siguiente jugada te salga bien. Así que sigues metiendo más esfuerzo, más dinero, más recursos,
con la esperanza de que de alguna manera consigas derrocar al gobierno o quizá presionar a los kurdos, a los saudíes o a los iraquíes para que lancen una invasión terrestre. Quiero decir, Trump incluso hablaba ayer de que, bueno, sí, la invasión terrestre, que otros la harían por nosotros. Y luego otro senador, Marco Rubio, decía que quizá los europeos, como los franceses o los alemanes, deberían venir a patrullar el estrecho de Hormuz. Y entonces, si los iraníes los atacan, se van a encontrar en guerra con Alemania o con Francia. ¿De qué estás hablando? ¿Vas a ofrecer a Francia y a Alemania, o a quien sea, para que se conviertan en co-beligerantes, para que se metan en tu guerra elegida, esa que fracasó en febrero? Todo da la impresión de que la administración Trump se lo está inventando sobre la marcha. En otras palabras, están en pánico. Está claro que no tienen una estrategia, ni de salida, ni de ningún otro tipo. Y lo único que tienen son bombas y misiles. Así que están lanzando bombas y misiles. Pero incluso las pruebas sobre el terreno, por lo que yo he podido ver, indican que en realidad no saben bien qué objetivos bombardear. They don't really know what targets to bomb, so they're just dropping bombs for the umpteenth time on the same targets. Así que están soltando bombas por enésima vez sobre los mismos objetivos, que muchas veces son pueblos pesqueros, barcos de pesca, escuelas y hospitales. Porque claro, Irán ha tenido tiempo de sobra para proteger todo lo que tiene valor estratégico y hacerlo lo más difícil posible de bombardear para Estados Unidos. Y lo vemos sobre el terreno, porque dicen cosas como: hemos destruido su base de misiles, su producción, los lanzadores, todo. Se acabó, está terminado. Y luego Irán lanza otro par de cientos de misiles y drones contra ellos. Y ahora Trump dice, sí, Irán va a ser derrotado muy pronto. Como si fuera cuestión de días y que van a quedar totalmente vencidos. Es como si la gente olvidara que él decía que hace 6 meses Irán estaba acabado, que todo estaba destruido, que no quedaba nada, que básicamente todos estaban ondeando la bandera blanca. Yo no veo un final feliz en esta historia, ni para Estados Unidos, ni para Israel. Y luego, claro, está también el tema del dinero, porque últimamente gran parte del discurso que sale de la administración estadounidense gira en torno al dinero. El Pentágono se está quedando sin fondos, y la gente se sorprende cuando lo digo, porque piensan, espera un momento, la Reserva Federal puede imprimir todo el dinero que quiera, no puede quedarse sin dinero. Bueno, sí, pero la Reserva Federal no es el comandante en jefe, y no tiene un ejército. Well, yes, but the Fed is not the commander in chief, and they don't have an army. It's the civilian government. Es el gobierno civil el que está al mando del ejército, y la financiación no va directamente de la Reserva Federal al ejército. Así que existen, aunque sean imperfectos, ciertos controles y equilibrios. Si el Pentágono se queda sin dinero, tiene que acudir al Congreso y pedir una financiación adicional. Al principio se hablaba de unos 70,000 millones. Luego eran unos 350,000 millones. Y entonces Trump sale y dice, sí, vamos a imponer un 20% a todos los cargamentos que pasen por el estrecho de Hormuz. Y al día siguiente dice, vale, no vamos a hacer eso, pero los reinos del Golfo van a invertir en Estados Unidos y van a obtener beneficios. Así que todos ganamos. Fantástico. Y luego ya sabes, Scott Bessent fue a inspeccionar el oro de Fort Knox y salió diciendo, sí, nada que ver aquí, $1 billón en oro. Está todo ahí. Hicimos una auditoría, créeme, no mentiría sobre eso, ¿verdad? Así que me da la impresión de que también se está desatando una especie de pánico financiero, un pánico por el dinero. Y creo que esto podría llevar a una crisis económica repentina, que quizá haga que la crisis de 2008 parezca un juego de niños. Llevo tiempo prediciendo un Armagedón de los bonos, prácticamente desde 2021, desde la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Y en parte se ha cumplido. Tuvimos un mercado bajista muy fuerte en los bonos del Tesoro, no solo en Estados Unidos, también en Europa y en el Reino Unido desde 2021. Pero luego se estabilizaron en el 23, el 24 y el 25.
y ahora vuelven a estar bajo presión. But then they stabilized 23, 24, 25. And now they're coming under pressure again. And I think that the pressure is going to be such that we might. Y creo que la presión va a ser tan grande que podríamos ver una crisis muy dolorosa, con caídas extremas en los precios de los bonos del Tesoro en Occidente y subidas en los tipos de interés. Y puede que eso suene algo abstracto, pero el precio del bono del Tesoro estadounidense a 10 años es, con diferencia, el precio más importante del mundo, porque influye en todos los demás mercados. Y cuando ese precio se desploma, todo se viene abajo, porque además sirve como garantía para la mayoría de las instituciones financieras del planeta. Así que, si el valor de tu garantía se reduce a la mitad, vas a tener que ocultarlo. Vas a tener que ocultar que estás en bancarrota. Y la única forma de hacerlo es imprimiendo dinero de la nada para tapar esos agujeros, lo cual lleva directamente a la hiperinflación. Así que estamos ante un posible colapso que podría parecerse al de la República de Weimar en Alemania el siglo pasado o al derrumbe de la Unión Soviética. Es algo realmente dramático. Y creo que, en parte, eso explica la desesperación del gobierno de Trump. Están librando una guerra que saben no pueden ganar, pero de la que tampoco pueden retirarse. No pueden admitir la derrota. Yeah. How do you see the role of ¿Cómo ve usted el papel de los países del Consejo de Cooperación del Golfo? ¿Cree que tienen algún tipo de papel propio, o más bien están siendo utilizados por Estados Unidos como una especie de campo de batalla, una fuente de financiación, o quizá como apoyo político o económico para la guerra? Porque, como ha mencionado, alguien tiene que pagar por esta guerra, por su continuación, y se trata de que sean los países del Golfo quienes asuman ese coste. Is it all about GCC countries paying for that? I think that's what it's coming down to. Creo que al final de eso se trata. Quiero decir, cuando Trump habló de imponer aranceles del 20% o tasas del 20% a los cargamentos que pasen por el estrecho de Hormuz, eso fue una especie de aviso de la presión que se avecina para los reinos del Golfo. Y luego, bueno, creo que quizás se lo pensaron dos veces. No daba buena imagen, muy mala óptica de hecho, y probablemente resultaba muy alienante para los países del Golfo. Así que él salió con algo como, sí, van a invertir en la economía estadounidense. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? Los países del Consejo de Cooperación del Golfo tienen, según se estima, unos $5 billones en instituciones financieras occidentales, ya sabes, en efectivo y en sus fondos soberanos de inversión. Y esto representa nada menos que un tercio de todo el dinero soberano del mundo. Es una cantidad enorme, y ahora la administración Trump va a tener la tentación de echarle mano. Y sabemos que no tienen ningún escrúpulo cuando las cosas se ponen difíciles. Van a inventarse razones para justificar que, les guste o no, los reinos y emiratos del Golfo acaben pagando esta guerra. Creo que ellos lo entienden perfectamente. Tengo que suponer que, si tu propia existencia está en juego, prestas muchísima atención a lo que está ocurriendo. Y creo que, bueno, MBS, MBZ, todos esos líderes del Golfo saben perfectamente leer las señales. Ellos entienden que Estados Unidos es un imperio en declive. Saben que la protección estadounidense por la que han estado pagando es muy ineficaz. Todos esos sistemas de armas tipo Lamborghini o Ferrari, que se ven muy bien sobre el papel y en condiciones perfectamente preparadas, en realidad no funcionan en una guerra real. Son carísimos y Estados Unidos no es capaz de producirlos en cantidades suficientes como para marcar la diferencia. Al mismo tiempo, Irán lleva mucho tiempo preparándose para esto. Es una potencia regional emergente y esta guerra es existencial para ellos. Así que Irán no va a rendirse. Irán no va a sentarse a negociar porque le lancen bombas.
Irán va a luchar hasta el final, hasta lograr expulsar por completo a las potencias colonialistas occidentales de la región. Y ya no se trata solo de Irán. Irán cuenta con el apoyo total de China, de Rusia, de Pakistán y de Corea del Norte. Así que creo que el mundo ha entendido a qué se enfrenta. Y si Irán cae, todos podrían caer. Podrían ir cayendo uno a uno. Por eso entienden que tienen que respaldar a Irán. Creo que, probablemente con la posible excepción de MBZ, el líder de los Emiratos Árabes Unidos, todos lo comprenden. Y sospecho, me sorprendería que no fuera así, que tengan líneas directas con los iraníes, diciéndoles algo como, mirad, no podemos desafiar abiertamente al imperio. We can't openly defy the empire. But we want this war to cause minimum. Pero queremos que esta guerra cause el menor daño posible entre nosotros. Queremos mantener la paz todo lo que podamos. Y esos ataques de los saudíes contra Yemen, contra Sanaa, sospecho que podrían ser operaciones de bandera falsa para hacer imposible que Arabia Saudí se mantenga fuera de la guerra. Quieren empujar a Arabia Saudí, a Irak, a Siria, a todos los estados del Golfo, a Azerbaiyán y a todos los demás a unirse contra Irán, porque Estados Unidos o Israel no pueden ganar esa guerra por sí solos. Pero creo que está fracasando, porque todo el mundo puede ver que es una jugada perdida. Al mismo tiempo, los reinos del Golfo están en una situación muy complicada. At the same time, the Gulf kingdoms are in a very difficult position. As I said, they have an estimated $5 trillion. Como dije, ya sabes, tienen unos 5 billones de dólares en activos en Occidente. Probablemente lo van a perder todo. Y el funcionamiento de sus estados depende de ese dinero. Depende de poder acceder a ese dinero. Así que si pierden ese acceso, si no pueden pagar los sueldos de los profesores, de la policía o de sus soldados, podrían ser derrocados, podrían acabar colgados o decapitados. Creo que están en una situación extremadamente difícil. Así que pienso que van a intentar aprovechar un poco la situación para no antagonizar demasiado con Irán, pero tampoco con los estadounidenses ni con los israelíes, y esperar que la tormenta pase sin que se les venga la casa abajo. Without tearing down their houses. Looking at the battlefield. Si miras el campo de batalla, básicamente en los países del Golfo, ya no ves ningún sistema de defensa aérea. De vez en cuando despega uno o dos interceptores, pero no alcanzan nada. Y todos esos drones y misiles que entran van a impactar en algún objetivo. Así que, ¿qué sentido tendría que dijeran ya basta? Sabemos que Estados Unidos está ejerciendo presión sobre nosotros. La guerra ha llegado a casa y ahora está golpeando por todas partes. No se trata de las bases estadounidenses, porque el ministro de Exteriores de Irán dijo hace 2 días que Estados Unidos ha convertido a todos esos países en bases. No se trata de esos lugares concretos dentro de esos países, es en todo el territorio. Y están atacando objetivos por todo el país. Cada vez que creen que hay algún sistema de defensa aérea tipo HIMARS o algo parecido, van a atacar ese objetivo. O tienen drones que están siendo lanzados, o están en algún tipo de refugio. Esa es la percepción que tienen los iraníes. Por otro lado, vemos que están siendo atacados sin contar con ese tipo de sistema de defensa aérea. Son capaces de interceptar misiles y drones. Cuando miras la situación, tiene que llegar un momento en el que digan, se acabó, no vamos a seguir con esto. Cuando llegue ese momento, ¿te acuerdas? No sé si recuerdas cuando hubo un conflicto entre Yemen y Arabia Saudí. En el momento en que Yemen atacó a Aramco, dijeron, ya está, paramos aquí, no vamos a continuar. ¿Cuál es tu interpretación de eso? ¿Cuál sería ese punto en el que ellos digan, se acabó, no seguimos? Bueno, creo que ya hemos pasado ese punto, Nima. Creo que, en fin, esas lecciones ya se aprendieron. El hecho de que Estados Unidos no pueda defender a esos reinos es, creo yo, bastante evidente para todo el mundo. Y esos misiles interceptores que vemos despegar y no dar a nada, ¿quién sabe qué es eso? Probablemente sean versiones antiguas, básicas, que les dieron a los reinos porque pensaron, ¿a quién le importa? Si total, son esos árabes tontos que ni se enteran.
don't even know otherwise, and they gave all the good stuff to Israel and to Ukraine. Y le dieron todo lo bueno a Israel y a Ucrania, para lo que consideraban más importante. Creo que esto, en privado, esta gente no es tonta, son racionales, entienden la situación, hablan con los rusos, con los iraníes, con los pakistaníes, con los chinos, saben perfectamente lo que hay. Simplemente no pueden desafiarles abiertamente. Y no es una cuestión de defensa, es una cuestión de sus, ya sabes, $5 billones que van a perder. Y no quieren perderlos, porque bueno, ese es su king. That's their wealth. If Western powers Si las potencias occidentales fueron tan descaradas y tan corruptas como para robar casi $300 mil millones del dinero ruso, y Rusia es una superpotencia con armas nucleares, ¿qué crees que estarían dispuestos a hacerle a los pueblos indefensos de los reinos árabes que tienen $5 billones en nuestros bancos? Así que creo que de eso se trata, Nima. Y creo que van a necesitar un plan B. MBC. Probablemente lo que más les preocupa ahora mismo es sobrevivir físicamente a todo esto. Y pienso que Estados Unidos, Israel, y para ser claros, estamos hablando sobre todo del Mossad, la CIA y el MI6, están ejerciendo una presión casi irresistible sobre ellos para que se unan a la guerra, para que formen un ejército y movilicen a sus sociedades en una guerra total contra Irán. Mobilize their societies for total war against Iran. But, mobilizing an army when you have Mira, movilizar un ejército cuando tienes minorías chiíes, minorías muy importantes o incluso en algunos casos mayorías, puede acabar volviéndose en tu contra. Así que esto es extremadamente peligroso. Podrías ser asesinado por tu propia gente si se vuelven contra ti. Y si no sigues la corriente, podrías ser asesinado por gente del Mossad, de la CIA o del MI6. Es como una guerra épica que ellos no eligieron, que no querían, pero que ahora es su realidad. Y creo que están obsesionados, ante todo, con su propia supervivencia. Además, pienso que su supervivencia podría estar mejor garantizada por Irán, Rusia o China, o por los tres, o incluso por Pakistán, más que por Estados Unidos e Israel. Eso, creo, está bastante claro. by the United States and Israel. That's, I think, very clear. And that is the reason why I suspect that they are. Y por eso sospecho que están muy ocupados haciendo tratos con esas potencias, intentando asegurar el futuro de sus propios reinos y de su propio poder. Pero ya veremos qué pasa. No puedo decir si Irán tiene un plan para esos lugares. Sabemos que se habló de que los Emiratos Árabes Unidos volvieran a ser Omán. Se convertirá Qatar en parte de Arabia Saudí. Se convertirá Bahrein en parte de Arabia Saudí. Y no sé si existe una estrategia que, digamos, los iraníes o los rusos o quien sea, hayan pensado a fondo, ni si tienen planes concretos para esos reinos después de la guerra. Así que creo que tendremos que esperar y ver. Pero pienso que están en una situación extremadamente difícil, quizá incluso imposible. Aún así, creo que la marea está cambiando, en contra de las potencias colonialistas occidentales y a favor de Irán, Rusia, China, Pakistán y otros. In favor of Iran and Russia and China and Pakistan and so forth. And I think that this tide is impossible to reverse. Y creo que esta marea es imposible de revertir, porque no se trata solo de una cuestión militar, sino también financiera. Y Occidente está funcionando con los depósitos vacíos. Ya no queda dinero. Todo es ¿cómo decirlo? Financiación con dinero falso, impreso de la nada, que va a perder su valor muy rápido. Y creo que nos dirigimos hacia una gran crisis financiera en Occidente. Y no sé si, creo que eso incluso podría hacer caer a muchos regímenes occidentales, como los de Francia, Alemania o el Reino Unido. Ya veremos qué pasa con Estados Unidos, pero el futuro político de Trump tampoco parece muy prometedor ahora mismo. Trump's political future doesn't look very bright now as well. Lo sorprendente es que la administración Trump dice que Israel no forma parte del juego, que no van a unirse a nosotros porque temen que hagan otra cosa. Dicen, tenemos nuestro plan, queremos hacerlo según nuestra estrategia. Si Israel entra, lo estropearán todo. Pero ese es el relato.
Una de las razones principales es que Irán no va a atacar a Israel porque quieren saber, bueno, nosotros sabemos lo que pasa en Ben Gurión, por ejemplo, y tienen muchas armas, aviones cisterna, casas. No quieren que Irán los ataque. Esa es una de las razones. Y el otro punto es que hace 2 días, de repente salió en las noticias que Bahrein y Kuwait se están uniendo a la lucha, que están atacando la parte sur de Irán. Me resultó un poco extraño ver cómo esos 2 países, que están siendo destruidos por misiles y drones iraníes, consiguieron atacar a Irán. Luego ves que Estados Unidos quizá está haciendo algo en Kanarak, como lo llaman, en la parte sur. Eran Bahrein y Kuwait. Estos países se están volviendo muy valientes, están respondiendo y alcanzando algunos objetivos. Y así es como debe ser, porque cuando no quieres que nadie te ayude, es porque quieres dominar toda la región en lo que respecta al poder aéreo, porque si alguien interviene, eso genera algún tipo de conflicto contigo. Y no quieres eso. Digo esto porque hace 2 o 3 días un avión de carga pakistaní fue derribado por Estados Unidos. Y nadie habla de eso. No pudieron encontrarlo. No sabemos si había 5 personas a bordo. Y nadie sabe nada de esas personas. No encontraron el avión. Y nadie habla de ello. Esta es la razón principal, porque cuando ves un caza o un avión que se dirige a una región que de alguna manera está bajo dominio de Estados Unidos, van a dar en el blanco. Y te imaginas a Estados Unidos permitiendo que uno de esos países use su caza para atacar a Irán o para interferir en la operación. Así es como manipulan. De algún modo crean imágenes falsas inventadas para mostrar a esa gente que son muy valientes. Y cada vez lo hacen mejor, a medida que su país se va destruyendo más y más. Nima, I'm with you. I think this is fake. Nima, estoy contigo. Creo que esto es falso. Probablemente sean ataques de bandera falsa. No veo a Bahrein poniéndose especialmente valiente. Quiero decir, tienen una población mayoritariamente chií bajo una dictadura suní. La gente chií está terriblemente oprimida allí. Viven en la pobreza. Haría falta muy poco para que se volvieran contra su reino, contra sus gobernantes. Y los iraníes están ocupados destruyendo la Quinta Flota y las bases estadounidenses, que básicamente son el sistema de protección de ese régimen opresivo. Y ahora de repente se van a volver contra Irán. ¿Cómo piensan luchar contra Irán? ¿A quién van a movilizar? ¿A su población chií? ¿Van a luchar por ti? No lo creo. Así que bueno, creo que la idea es que, ya sabes, he observado en los últimos años que el enfoque de Occidente hacia la guerra es en gran parte narrativo. Es casi como una guerra de relatos. Crean estas historias, y lo he visto en Ucrania, porque durante los últimos 4 años, ¿cuánto lleva ya? 4 años y medio. Todo ha sido, Ucrania está ganando. Los ucranianos son tan ingeniosos, tan creativos, tan valientes y tan decididos, y que son mucho mejores soldados que los rusos, que siempre están borrachos y desmotivados. Y ya sabes que las unidades rusas están desorganizadas y que a los rusos se les están acabando los misiles. Se están quedando sin bombas. Sus tropas se ausentan sin permiso. Historias sin parar que no tienen ninguna base en la realidad, pero aún así siguen repitiéndolas sin descanso. Y pensé, ¿cuál es el sentido de contar historias que sabes que no son verdad? Creo que la razón es que intentan, primero, mantener el dinero fluyendo. Ya sabes, la guerra no va a continuar si se corta la financiación. Así que, mientras sigas creando esa idea de una gran coalición que crece, de los dispuestos, los valientes, decididos a derrotar al enemigo, puedes fingir que todo esto va a salir bien y que por tanto hay que seguir gastando dinero en ello. El Congreso, los gobiernos de todo el mundo, deberían seguir metiendo cientos de miles de millones más en el esfuerzo bélico. Así que el dinero tiene que seguir fluyendo. Pero además hay que motivar a las tropas.
Creo que nadie quiere morir, nadie quiere ser el último soldado que muera por una causa perdida. Así que, para facilitar el reclutamiento de tropas, para facilitar que se alisten mercenarios en cualquier parte del mundo, ya sabes, los están reclutando en Sudamérica, en África, en Asia, en todas partes, hay que crear la idea de que vamos a ganar esta guerra y de que te vas a ir con mucho dinero. Si les dijeran, bueno, estamos perdiendo, pero ¿por qué no cobras un par de cheques de $2,000 antes de morir tú también? Nadie se apuntaría, ¿verdad? Por eso siguen inventando historias y siguen mintiendo, porque necesitan mantener la guerra en marcha. Y cuanto más tiempo mantengan la guerra, mayor será la posibilidad de que ocurra algún golpe de suerte que cambie el rumbo de los acontecimientos a su favor. Por eso siguen contando esas historias. Siguen, ya sabes, si las historias no son buenas, siempre puedes montar un ataque de falsa bandera. Algo como, oh mira, los iraníes atacaron aquí, o mira, los Emiratos Árabes por fin se han armado de valor y ahora van a ir con todo contra Irán. Nada de eso es cierto, pero da igual. Siguen alimentándonos con esas historias. Y Trump ha sido uno de los mayores creadores de relatos de todos, y no parece ni siquiera preocupado por si la gente le cree o no. Es como si ni siquiera valorara su propia credibilidad. Creo que eso demuestra el nivel de desesperación que tienen. Sí, creo que tenemos que alejarnos un poco para ver qué está pasando. La guerra en Asia Occidental, la guerra en Ucrania, como decías, hay mucho ruido sobre que Ucrania está haciendo esto y lo otro con drones, que son impresionantes. Luego están esos drones que aparecen por todas partes. Francia va a producir armas en Ucrania. Alemania también lo está considerando. Y van a tener una nueva oportunidad con Ucrania. Y como Rusia está sufriendo mucho con el tema de la energía y todo eso, esa es la narrativa, como mencionabas. En Asia Occidental, lo mismo. Pero creo que el personaje más importante, del que nadie está hablando ahora mismo, es China. ¿Qué es China? ¿Cuál es la posición de China? En Asia Occidental, por ejemplo, no veo nada bueno que pueda salir de una derrota de Irán, de que Irán sea derrotado por Estados Unidos junto con China. Porque si Irán pierde su influencia en Asia Occidental, eso significa que China también la pierde. No se trata solo de Irán. Se trata de que Rusia pierde seguridad en la parte sur, en el Cáucaso Sur, y eso la empuja hacia Irán. Todo está conectado. Cuando ves que todos estos frentes de batalla se enlazan entre sí, parece que hay algún tipo de estrategia, quizá por parte de China. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cómo ve China esta situación en Ucrania y en Asia Occidental? Bueno, creo que es algo existencial para China. Es existencial para Rusia. Es existencial para Irán. Es existencial. Diría que es existencial para la humanidad, porque dicho de forma sencilla, una derrota de Irán sería una victoria épica para la clase Epstein occidental. El colonialismo occidental ha sido uno de los periodos más trágicos, si no el más trágico, de la historia de la humanidad. La civilización occidental ha sido muy patógena. Ha destruido 6 grandes civilizaciones indígenas en todo el mundo. Ha matado a cientos de millones de personas, quizá miles de millones, no lo sé, pero básicamente enormes partes del planeta han quedado despobladas por completo, o casi por completo. Y esto no es porque bueno, ya sabes, no es porque el carácter del hombre occidental medio sea malvado. Es porque la civilización occidental se basa en un sistema de incentivos que premia los peores comportamientos y castiga el comportamiento decente. Y lo que estamos viendo ahora en Gaza, en Líbano, en Cisjordania y en otras partes del mundo, porque no estamos hablando de Somalia, ni de Sudán, ni del Congo, es que básicamente se están produciendo genocidios que avanzan poco a poco en muchos lugares del planeta. La reacción ante este abuso está surgiendo ahora desde Rusia, China e Irán, y probablemente otras potencias estén empezando a despertar ante esta realidad y a unirse,
quizá países como Pakistán, Brasil o Sudáfrica, en mayor o menor medida. Y el gran premio es, y siempre ha sido, el continente euroasiático. Ya sabes, la isla mundial, como solían llamarla. The world island, as they used to call it. And Y para controlar el continente euroasiático, tendrían que eliminar a Irán o convertirlo en su propia colonia. Y eso lo que haría primero sería interrumpir las rutas comerciales alternativas. Porque ya sabes, durante los últimos 200 años hemos tenido varios puntos de estrangulamiento en todo el mundo. Algunos de los más importantes son obviamente el estrecho de Bab el-Mandeb, el canal de Suez, el estrecho de Hormuz y el estrecho de Malaca, especialmente en lo que respecta al comercio euroasiático. Y los rusos han invertido mucho como alternativa estratégica en la ruta ártica, pero también en el corredor internacional de transporte norte-sur, ¿verdad? Y ese pasa por Irán. And that cuts through Iran. Iran is like a major Irán es una parte fundamental de ese corredor de transporte, que va desde el Océano Índico hasta San Petersburgo, y desde allí puede continuar hacia el noroeste de Europa. Es una ruta más rápida y más barata que la del Canal de Suez. Pero si se elimina a Irán, todo eso se acaba. También sería el fin de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la iniciativa china. Podría incluso significar el fin de los BRICS. Y además, con el considerable poder militar de Irán y sus 92 millones de habitantes, si cayera bajo un gobierno títere al estilo de Zelensky, Irán podría convertirse en una fuerza tremendamente destructiva en la región. Imagina convertir Irán en otra Ucrania. Por eso creo que, en interés de la humanidad en su conjunto, Irán debe mantenerse como un país estable, soberano e independiente. Y creo que las mismas ideas están guiando las políticas de países como Pakistán, China y Rusia. Y también creo que incluso los reinos del Golfo se están dando cada vez más cuenta de esto. Los saudíes entienden que, si Irán cae, puede que conserven parte de sus miles de millones de dólares en instituciones financieras occidentales, pero podrían perder su país, porque Israel tiene planes claros sobre una gran parte del territorio saudí, iraquí, sirio, turco, libanés y egipcio. Todos lo ven, todos lo entienden, pero eso es un riesgo lejano. El riesgo inmediato es que te asesinen ahora, que pierdas el acceso a tus fondos ahora, que tu propia gente se vuelva contra ti ahora, a corto plazo. Así que tienen que equilibrar de alguna manera el dolor a corto plazo con el beneficio a largo plazo. Y no está nada claro, creo yo, cómo se puede hacer eso. Israel, que mencionabas en tu pregunta, creo que tiene la intención de ser la potencia dominante, no solo en la región, sino en el mundo. Y eso significa que no pueden desperdiciar soldados en estas guerras, no pueden malgastar mano de obra. Así que, por supuesto, dejan que sean los propios cristianos y musulmanes los que se maten entre ellos todo lo posible. No quieren luchar contra Irán. Quieren que sean los estadounidenses, los turcos, los azeríes, los kurdos, los iraquíes, los saudíes. Quieren que todos estos, ya sabes, musulmanes y cristianos, se destruyan mutuamente. Y luego, ya sabes, Israel saldrá sobre la alfombra roja y dirá algo así como, bueno, todo esto es Eretz Israel. Ahora somos la fuerza dominante y os someteréis. O haremos que los estadounidenses os bombardeen. Creo que lo que quedó al descubierto durante la guerra es que ninguno de esos países del Golfo es capaz de defenderse por sí mismo. Y eso es importante. Si Irán se debilita, ¿cómo van a defenderse ellos? ¿Cuál sería su fuerza? ¿Qué apoyo tendrían para su sistema de defensa? ¿O quién los defendería? Y no sé si son plenamente conscientes de esa fragilidad que tienen, pero esa sería una de las principales cuestiones ahora mismo para su seguridad. No se trata de Irán, no se trata de lo que pasa en Líbano o en Palestina. Se trata de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que se presentan como aliados de Estados Unidos en la región.
En cuanto a su economía, Alex, mencionabas que dependen de Estados Unidos porque básicamente todo su dinero está allí, en Nueva York, y en todos esos sistemas bancarios estadounidenses. ¿Cuál sería su salida si decidieran diversificar de alguna manera su economía? ¿Es eso posible con la situación actual y con la guerra en marcha? I think it's possible, but it's going to be very difficult. And I think that Sí, creo que es posible, pero va a ser muy difícil. Y pienso que ellos entendieron hace años que esto era un riesgo enorme que tenían encima, y empezaron a cambiar sus exportaciones por yuanes chinos. Hicieron inversiones estratégicas en Rusia. Me refiero sobre todo a los saudíes. Los omaníes han equilibrado un poco su relación con otras potencias con respecto a su relación con Estados Unidos, así que están en una posición relativamente mejor que, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos o Bahrein. Y creo que será posible que sobrevivan y que cambien su comercio a otras divisas, de modo que su dinero acabe en otros bancos, en otros países, del lado de los BRICS, ¿verdad? On the BRIC side of the divide, right? And I think that Iranians can actually Y creo que los iraníes pueden ayudarles en este sentido, porque mientras controlen el estrecho de Hormuz, pueden decir, vale, ningún cargamento pagado en dólares estadounidenses puede pasar. Y entonces los saudíes pueden decir algo así como, bueno, tenemos que cobrar en yuanes chinos, porque si no, no sale ningún cargamento. ¿Y qué van a decir los estadounidenses? Que entonces no vendan nada a nadie. En ese punto se convierte en una cuestión de fuerza, porque Estados Unidos tendría que intervenir físicamente. Si no puedes sancionarlos económicamente, porque el dinero está ahora en Shanghái o en otro sitio, entonces tienes que usar la fuerza. Pues bien, Irán está ahora mismo destruyendo su capacidad de proyectar esa fuerza, y de hecho no la han tenido desde finales de los años 80. La gente no suele darse cuenta de que ya desde finales de los años 80 había serias dudas entre los generales del Pentágono sobre si Estados Unidos tenía realmente suficiente fuerza militar para proyectar poder en Oriente Medio, en la región de Asia Occidental. Y la conclusión fue que no la tenía. Dependemos sobre todo de nuestros aliados. Por eso, las alianzas con países como Israel, Turquía, Egipto, Arabia Saudí y Jordania fueron esenciales para que Estados Unidos mantuviera su hegemonía en la región y sus bases militares. Pero también sabemos por un general del Pentágono, de hecho, el antiguo comandante del CENTCOM, el general McKenzie, que escribió un informe completo para el Departamento de Defensa, que la forma en que están situadas las bases militares en la región hace que Estados Unidos sea extremadamente vulnerable. El centro de mando del CENTCOM está a unos 160 kilómetros de Irán, perfectamente al alcance de los misiles iraníes. Pero ya sabes, el Pentágono decidió no hacer nada al respecto. Lo dejaron tal cual. Y eso hace que sea muy factible para Irán ir atrayendo poco a poco el poder militar estadounidense en la región. Lo están haciendo, y de esa manera, en realidad, están ayudando a estos reinos del Golfo a hacer una transición a largo plazo. Porque van a decir algo así como, oye, no podéis protegernos, no podéis mantener abierto el estrecho de Hormuz. Y mira, los iraníes nos dicen que si vendemos nuestro petróleo en yuanes, quizá nos dejen pasar. Así que no tenemos otra opción. De lo contrario, nuestra gente pasa hambre. Es el fin de todo. ¿Qué va a hacer Estados Unidos ante esto? Creo que en realidad no pueden hacer gran cosa. Sí. Alex, antes de terminar, quiero saber cómo entiendes uno de los temas geopolíticos más importantes, que la selección croata perdiera en el Mundial porque la FIFA fue demasiado generosa con ellos. Ayudaron mucho. ¿Cómo lo viste tú, Alex, con Croacia?
Hay algunos países en el torneo que perdieron por errores de los árbitros o por ciertas decisiones de la FIFA. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Policies on the part of FIFA. What is your understanding of that? It's very interesting. I think that the whole World Cup Es muy interesante. Creo que todo este mundial ha sido un insulto, una ofensa al espíritu del deporte. Siempre debería ser que gane el mejor equipo. El arbitraje tendría que ser completamente imparcial. Pero es muy evidente, y no se puede negar, que no es así en este mundial. Y quizá nunca lo fue. No lo sé. Antes no teníamos redes sociales. Creíamos lo que nos contaban en la tele. Y claro, cuando miras las estadísticas y ves que hay un sesgo enorme a favor de Argentina y que fue claramente en contra de Croacia. Entonces tienes que preguntarte, bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es la razón? You have to ask yourself, well, why is that? And what is the reason? And so obviously, FIFA is a very, very wealthy. Así que claro, la FIFA es una organización muy, muy rica. Tiene muchísimo dinero. Y evidentemente ese dinero atrae la corrupción, y esto lleva pasando décadas. Ahora se está haciendo más evidente porque las redes sociales amplifican todo. Me interesaba ver cómo reaccionaban los croatas ante esto. Y los croatas muchas veces tienden a aceptar los golpes, sin protestar, sin decir nada. Pero bueno, algunas cuentas extranjeras comentaron algo interesante. Decían que Croacia es uno de los últimos equipos europeos que todavía no tienen ni jugadores croatas en su selección. That has mostly Croatian players on their team. They're all white, they're all Christians, they're all Croatians. Son todos blancos, son todos cristianos, son todos croatas. Croacia es un país católico. Y bueno, no hay mucho espacio en la cima para un lugar así. Ya sabes, quizá necesitamos más diversidad, más inclusión, tal vez más entusiasmo por los movimientos LGTB, no lo sé. Pero es una pena, porque el deporte debería unir a la gente, no dividirla. Y creo que lo ha hecho, porque ya sabes, el rendimiento del equipo croata, del equipo iraní, del equipo argelino, de Cabo Verde, me mantiene muy contenta. Cabo Verde, people were very happy. And Y Alex, ¿has visto esta foto de aquí? yes, I did see that. That's just amazing. That is just. Sí, lo vi, es increíble. Es justo eso, ¿sabes? Es lo que pasa cuando ves un partido y dices, eso era fuera de juego. No, no lo era. Que si el pie, que si por un pelo, pero cuando miras las estadísticas ya no hay forma de negarlo. ¿Cómo puede ser que todas las decisiones favorezcan a Argentina y que todas vayan en contra de Croacia? ¿Cómo es posible? Tiene que haber un sesgo sistémico ahí. No puede ser casualidad. Aún así, creo que el público en general y los jugadores, el pueblo estadounidense, ofrecieron Tatsbury a los jugadores iraníes, a los argelinos, a los croatas. Rimnan Small es un acontecimiento precioso. At the human level, it was a beautiful event. But at the institutional level, it's just. Pero a nivel institucional, es simplemente una corrupción amplificada. Ha puesto el foco en esa corrupción y convierte todo en una gran mentira. Así que, si dejamos de lado lo de Argentina ganando el Mundial, aunque ni siquiera me gustaría hacerlo, mira, yo antes era deportista, jugaba al waterpolo y lo hacía de forma competitiva, en torneos de verdad. Y sabes, cuando ganas porque los árbitros te han ayudado, en el fondo sabes que no te lo merecías, o dudas de si realmente te lo merecías, que es aún peor. Ganar al otro equipo, y además ganar incluso al árbitro, eso sí que te hace sentir bien. Ahí te sientes como un héroe. De lo contrario, todo pierde su sentido, su encanto, lo pierde todo. Se convierte simplemente en un negocio de intercambio de dinero. It just turns into a money changing business. Yeah. Sadly. It is. Por desgracia, sí. Sí lo es. Todo gira en torno a los negocios, Alex. Todo va de eso. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Great pleasure, as always. Thank you, Nima. Gracias, Nima. Encantado de estar contigo, como siempre. Un saludo desde Croacia para todos los que nos escuchan. Everybody out there. Nos vemos pronto, Alex. Adiós.